Muy buenos días. Hoy es domingo 18 de abril del año 2021. El tema para hoy es un tema que para mí es muy hermoso, o todos los temas del Apocalipsis son muy hermosos. Y el mensaje, su título es: ¿quiénes son los 144,000 sellados del Apocalipsis? Escogí este tema porque es controversial. Hay diferentes opiniones. Entonces, tiene la importancia de analizarlo bajo el punto de vista bíblico, sometiéndonos a lo que diga la palabra de Dios. Antes de comenzar con el tema propiamente dicho, yo quiero mencionar que en la Biblia encontramos tres grupos de personas. Y traje a colación un texto que menciona estos tres grupos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice: no sean motivo de tropiezo, o como dicen otras versiones de la Biblia, no sean ofensivos o no hagan tropezar, no den mal ejemplo, no les causen problemas. ¿A quiénes? Continúa diciendo el texto: ni a los judíos, ni a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Están mencionando los tres grupos: judíos, gentiles, y aclaremos, gentiles son todas las naciones que no son judías, todas las naciones diferentes a los judíos. Y menciona la iglesia. Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender mejor lo que vamos a hablar. El Apocalipsis, a manera de repaso, lo escribió Juan el Evangelista. Y recordemos que él escribió el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, y él escribió el Apocalipsis. El Apocalipsis básicamente se refiere a los juicios de Dios. Por eso habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cada una de estas mencionadas es un juicio. Cada sello, cada trompeta, cada copa se refiere a un juicio de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad. Entonces, comencemos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles. ¿Quién es el que está viendo? Juan. Dice, porque es importante mencionar también que Juan estaba preso en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis, bajo el Imperio Romano. Y estaba ya de una edad avanzada, se dice que aproximadamente podrían ser 90 años. Entonces, lo que Juan escribió, que tenemos ahorita, cuando él lo vio, estaba ocurriendo, para él estaba ocurriendo y él estaba escribiendo. Algo que en este momento no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra. En el original, estos 4 ángulos de la tierra se refiere a los 4 puntos cardinales: oriente, occidente, norte y sur. ¿Y qué estaban haciendo estos 4 ángeles? Dice el texto que detenían los 4 vientos de la tierra.
O sea, impedían que los cuatro vientos pudieran actuar. Para que no soplara viento alguno o ningún viento sobre la tierra, o sea, para que el viento no siguiera soplando, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro ángeles estaban colocados de tal manera que podían controlar los cuatro vientos de toda la tierra. Y, digámoslo de una vez, están deteniendo los vientos. Los vientos, principalmente, o en el Antiguo Testamento, se asocian con los juicios de Dios. Repito, los cuatro vientos se asocian varias veces en el Antiguo Testamento con los juicios de Dios. Ustedes pueden buscar si quieren en Jeremías capítulo 49, versículo 36, en Zacarías capítulo 6, versículo 5 y en Daniel capítulo 7, versículo 2. Entonces, enfatizo, los vientos son un símbolo de los juicios divinos. O sea, en este momento de Apocalipsis 7, ya habían ocurrido 6 de los sellos, o sea, 6 de los juicios de Dios. ¿Ya? Y entonces dice que estos cuatro ángeles detienen estos juicios, o estos cuatro vientos, y se detienen estos juicios, ¿no? Y vamos a ver para qué son detenidos estos juicios. Versículo 2. Y vi también a otro ángel que subía o venía desde donde sale o nace el sol. O sea, venía del oriente, ¿no? El sol nace por el oriente. El cual, o sea, este ángel traía el sello o la marca del Dios vivo. Traía un sello, dice. Y gritó o llamó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido o autorizado o se les había dado o habían recibido el poder para hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: todavía no le hagan o no le causen daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo: hasta que hayamos sellado o señalado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que los hayamos marcado en la frente con el sello de Dios. Entonces, si ustedes quieren ver, en Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 6. Ezequiel 9, versículos 4 al 6, les dejo esto de tarea para que lo lean. Entonces, la misión del ángel que procede del oriente es detener la acción de los cuatro ángeles que tienen autoridad o ejercen potestad sobre los vientos. Detener los juicios de Dios. Versículo 4. Aquí comienza la controversia o las diferentes opiniones. Y entonces oí el número de los que fueron sellados. O sea, escuché cuántos fueron marcados con el sello de Dios. 144,000. Tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Se lo voy a decir de otra manera, no para que se confundan los que no han leído este tema, sino
Por el contrario, para aclararlo. Estos 144.000 seleccionados de entre todos los pueblos de los hijos de Jacob. Primera aclaración que hay que hacer ahí. Entonces, son tomados estos 144.000 de las tribus de los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Israel aquí se refiere a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? El patriarca Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Ahorita los vamos a ver. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí. Bueno, tuvo 12 hijos. Y de cada hijo de él se formó una tribu. Si tuvo 12 hijos, entonces se formaron 12 tribus. Los 144.000 fueron seleccionados de entre esas 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces comienza a mencionarlos, esas 12 tribus y a los 12 hijos de Jacob. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces, quiero repetir esto. La tarea de los 4 ángeles es detener los juicios divinos hasta que estos 144.000 hayan sido sellados o marcados. Estos 140.000 seleccionados de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus que formaron los 12 hijos de Jacob que los acabamos de mencionar. Se estoy explicando así porque hay gente que jamás ha leído el Apocalipsis. Entonces lo hago de manera que se entienda muy fácil. Yo creo que si en este momento le hiciera la pregunta a alguien, incluso sin que conozca nada sobre la Biblia, le digo, ¿qué nacionalidad tienen estos 144.000? Yo sé que cualquiera me dice, son judíos, son israelitas. Porque es que a mí no me cabe la menor duda que son israelitas. A mí no me cabe la menor duda que son judíos, hola. Es que la polémica, el debate o la controversia que se forma es porque hay algunos que dicen que estos no son judíos, que no son israelitas. ¿Y saben qué dicen? Que son el Israel espiritual. ¿Saben qué quiere decir eso? Que estos 144.000 son la iglesia. ¿Sí ven? Entonces tenemos que aclarar eso, ¿no? La iglesia en este momento ya no está en la tierra. O sea, los que creemos en el arrebatamiento pretribulacional, sabemos que esto de los 144.000 está ocurriendo durante los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Los 7 años de la tribulación se dividen en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. En este momento la iglesia, o sea, ya nos hemos ido en el arrebatamiento de la iglesia.
el arrebatamiento pretribulacional. La iglesia ya no está. Por eso hacía énfasis al comienzo en que hay tres grupos de personas, ¿no? Los judíos, los gentiles, o sea, los que no son judíos, las naciones que no son judías, y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ya no está por aquí. O sea, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia no se vuelve a mencionar. Aparte de eso, los que dicen que este es el Israel espiritual, o sea, la iglesia, pero le ponen ese nombre, ¿no? Estos son el Israel espiritual. Porque es que nos fascina el tema de que podamos ser judíos. No, la iglesia es una cosa. E Israel es otra cosa. Usted nunca encuentra una mención de la iglesia como Israel ni Israel como la iglesia en toda la Biblia. Entonces comenzaron a hablar del Israel espiritual. Como yo leo muchos autores, y no lo digo a manera de jactancia, sino para tener argumentos, yo leo muchos autores y leo sobre estos temas, ¿no? Entonces encontré un autor que dice, ¿saben por qué dicen que es el Israel espiritual? Porque es que como a los cristianos les gusta judaizarse, ser cristianos judaizantes, o sea, esos cristianos que usted ve que se ponen el gorrito ese, la kipá, y se dejan las barbas, se ponen el sombrero de copa alta, se visten de negro, se ponen un manto aquí sobre los hombros. Así hay mucho en YouTube, busquen y verán. No son judíos, pero se judaizaron. Entonces por eso le ponen Israel espiritual. Pero también me leí otro autor que me gustó más. Dijo es que si le ponen Israel, entonces tienen la disculpa para decir que los pastores son los levitas espirituales. Los pastores son levitas espirituales. Los que conocen el tema ya saben por dónde voy. Y al decir que son levitas espirituales, entonces por eso al ser esa clase sacerdotal de los levitas, entonces pueden hablar de los diezmos. No, y encontré muchas cosas más que les conviene a ese tipo de personas. Pero, hombre, si está diciendo un número específico, dice que Juan escuchó 144,000. Después dice, de las 12 tribus de Israel. Ahí no está diciendo, vamos a sellar a un grupo de personas que pertenecen a la iglesia. O vamos a sellar a un grupo de personas y que pudiera entenderse como que son la iglesia. No, es que aquí está siendo específico. 12 tribus de Israel. Eso lo habla el Antiguo Testamento como que son judíos. Y dice 12,000 de cada tribu. Qué coincidencia, ¿no? Que 12,000 por 12 tribus da 144,000. Y empieza a dar los nombres de cada tribu. Menciona perfectamente Judá, Rubén, Gad, Aser, los hijos de Jacob. Hombre, no le busquemos 5 patas al gato, ¿sí? Por favor. Entonces, ¿qué es un sello? Un sello es una marca. ¿Y qué significa? Significa, voy a decir sinónimos, no importa. Significa posesión, pertenencia,
propiedad, protección. O sea, Dios pone su sello de protección en esos 144,000, en ellos. Y de esa manera también pasan a ser de su propiedad. O sea, ya le pertenecen, son su posesión, son su posesión. Hagan cuenta que como los que marcan el ganado, ¿sí? Los que tienen ganado, y ponen un hierro candente con las iniciales del dueño, se lo ponen al ganado y quedaron sellados, quedaron marcados para siempre. Ya le quiere decir que le pertenecen a esa persona, ¿ya? Son de su propiedad y de paso lo está protegiendo. Bueno, y hablando un poquitico de los sellos o marcas en la Biblia encontramos 3 sellos o marcas principales. En primer lugar, el primer sello, este sello de los 144,000 que estamos estudiando. En segundo lugar, el sello más importante y más conocido por nosotros, ¿qué es cuál? El sello del Espíritu Santo. Nosotros, cuando nos arrepentimos y nos convertimos en forma verdadera a Cristo, acuérdense que inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19. Y el Espíritu Santo, acuérdense qué hace, entra y se une a nuestro espíritu que estaba muerto. ¿Se acuerdan el texto que dice, ustedes estaban muertos por causa de sus delitos y pecados? Muertos espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo entra, le da vida a nuestro espíritu. Hay una resurrección espiritual y viene lo que se llama la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Volvemos a nacer. Una nueva vida. ¿Sí? Y somos una nueva creación. Entonces, somos sellados en ese momento. ¿Sí? El sello del Espíritu Santo. Lo pueden ver clarísimamente en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Efesios capítulo 4, versículo 30 y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Pero en tercer lugar tenemos un sello o una marca que conocemos muy bien, que es la marca del anticristo, es el 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Ese es otro tema. Ahí nos demuestra Satanás que no es creativo, es un copión, es un copietas, como decimos en Colombia. O sea, él copia todas las cosas de Dios. Hay muchas cosas que Satanás va a hacer, sobre todo en Apocalipsis, que son copia de las cosas de Dios. Porque llama la atención que la marca del anticristo va a ser puesta para los seguidores de él. ¿En qué parte del cuerpo? Dice Apocalipsis 13:16 que en la frente o en la mano derecha. ¿Por qué en la frente? Copiando que estos 144,000 judíos que van a estar en la tribulación y gran tribulación son sellados en la frente. Entonces él también sella a sus, llamémoslos seguidores,
en la frente, porque van a coincidir en el tiempo, ¿no? Van a coincidir en el tiempo, los 144.000 y los seguidores del anticristo. Bueno, esta lista de las 12 tribus, de una vez digamos una cosa. En esta lista no está la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. Entonces, José toma el lugar de Efraín y se omite la tribu de Dan. Y aclaro, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar como 19 o 20 listas con los nombres de las tribus y todas difieren entre sí, difieren un poco con esta. No es mucho lo que difiere, ¿no? Totalmente no, pero sí hay diferencias, como por ejemplo en este caso, que no están ni Efraín ni Dan. Algunos piensan que no está la tribu de Dan o se omite, porque el anticristo vendrá de la tribu de Dan. O sea, hay una tradición judía de que el anticristo saldrá de la tribu de Dan, pero no hay nada en la Biblia que confirme eso de manera específica. O sea, exegéticamente no hay nada que confirme eso. Pero otros sugieren que el motivo es porque la tribu de Dan fue de las primeras tribus que apostataron debido a la idolatría. ¿Quiénes hablaron de que, así conocidos, de que el anticristo vendrá de la tribu de Dan? Pueden buscarlo también. Hablaron Ireneo. Hipólito también habló de que así como Cristo, dijo Hipólito, así como Cristo nació de la tribu de Judá, porque Cristo viene de la tribu de Judá, así también nacerá el anticristo de la tribu de Dan, dijo Hipólito. Efraín el sirio, o Efrén de Siria, o Efrén de Nisibis, Efrén de Nisibis, es el mismo. Él no solamente habló que el anticristo vendrá de la tribu de Dan, sino una cosa interesante es que él habló, acuérdense, de Efraín el sirio, del arrebatamiento pretribulacional, y eso fue por allá en el 3 años, como 300 y pico de años después de Cristo. Se hace mucho y ya habló del arrebatamiento pretribulacional. Esto es son solo capsulitas o tips de información, ¿no? Para que busquen. Y también mencionan que Efraín no aparece porque también fue de las tribus que pecaron por la idolatría. Bueno, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 5, y después vamos a ver el versículo 10. Del 1 al 5, después versículo 10, capítulo 9. Aquí vamos a ver que ese sello de protección, que el sello del Dios vivo, el sello que pone a los 144.000, es de protección. Me equivoco porque quisiera toda la información que tenga en la cabeza y bueno, dice el versículo 1, el quinto ángel tocó su trompeta. Aquí ya estamos en las trompetas, o sea, ya pasamos los sellos. Aquí estamos en los otros juicios de las trompetas. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Entonces no es una estrella, ¿no? Entonces digámoslo de una vez que es un ángel.
A los ángeles se les menciona a veces como estrellas. Y es que a una estrella no se le podía entregar la llave, ¿no? Entonces, a ese ángel se le entrega la llave del pozo del abismo. O dicen otras versiones, la llave de la entrada al profundo abismo. O del abismo sin fondo. O del averno. Abismo, cuando vean averno, se refiere al abismo. ¿Qué es el abismo profundo? Ese abismo es el lugar donde están prisioneros los demonios. Y ese abismo, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, es el lugar donde Satanás será arrojado durante el milenio. Al comienzo del milenio, Satanás es, antes de comenzar el milenio, Satanás es arrojado al abismo, o sea, al lugar de los demonios. Después de los 1000 años será soltado, ¿no? Pero durante el milenio va a estar en el abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo, el ángel con la llave, ¿no? Abrió el pozo, o las profundidades del abismo, o del averno, si quieren decir. Y subió una humareda de este pozo. Si subió humareda es porque allá hay fuego adentro, ¿cierto? Pienso yo, ¿no? Son especulaciones mías. Subió una humareda de este pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire, o la atmósfera, se oscurecieron por este humo. O sea, hubo gran contaminación. Pongamos como en la China. En la China hay una gran contaminación que a veces vemos en las noticias, que el sol ni se ve. Y el aire o la atmósfera se ven negros. Ahí está hablando más o menos de eso. Versículo 3. Y del humo salieron langostas. ¿Qué otro nombre reciben las langostas? Saltamontes, entonces. Que descendieron sobre toda la tierra. ¿Por qué dice descendieron? Porque en la mayoría de la Biblia no dice descendieron sobre toda la tierra. Porque el humo sube, ¿no? Y las langostas van sobre la tierra, pues tienen que descender. Y recibieron poder, o potestad, o autoridad, estas langostas, poder como el que tienen los escorpiones. O sea, poder para picar o aguijonear a la gente, o sea, como los alacranes. Y se les mandó, o se les dijo, se les ordenó que no dañaran la hierba, o sea, el pasto, ni a ninguna cosa verde, o sea, ninguna planta, ninguna vegetación, ni a ningún árbol. ¿Por qué les dicen eso? Porque acuérdense que las langostas, cuando llegan a una región, acaban con toda la agricultura, con toda la vegetación, con todas las hojas, con todo el pasto, con todo lo que sea, hierba, las hojas de los árboles. Eso se reproducen por millones. ¿Se han visto en televisión, en los noticieros? Que eso llegan y se ven, mejor dicho, millones de millones cuando llegan las langostas. Esas predominan en el África, ¿no? Pero aparecen a veces en otras partes del mundo y eso acaban con toda la agricultura. Por eso se les dice que no dañen la hierba, o sea, el pasto, ni ninguna cosa verde, ninguna planta, ninguna vegetación. O sea, no hagan su función, mejor dicho, ni a ningún árbol. Pero mire a lo que pueden dañar, lo que sigue diciendo el texto. ¿A quién pueden dañar? Dice, sino solamente a los hombres, o sea, a las personas que no tuvieran o que no llevaran el sello, la marca o la señal de Dios en sus frentes.
Todo el que no tenga ese sello de Dios, la marca o la señal de Dios en sus frentes, los pueden dañar. Las langostas que pican como alacranes. ¿Sí ven que entonces los que tienen la marca son los 144.000 judíos? Entonces es una señal de pertenencia, de posesión, que ya son propiedad de Dios, pero también es de protección, porque ellos van a ser protegidos, no solamente de los juicios de Dios, sino también van a ser protegidos del anticristo. ¿Ven? Bueno, versículo 5, pero se les ordenó a estas langostas que no los mataran. O sea, los que no tengan la marca de Dios en las frentes, que únicamente lo tienen las 144.000, se les ordenó a las langostas que no los mataran. O sea, no se les permitió matar a nadie, sino que los atormentaran. Solamente que los hicieran sufrir, los torturaran durante 5 meses. ¿Y cómo va a ser ese tormento? Continúa diciendo el texto, y su padecimiento era como el tormento de un escorpión. Por eso dice anteriormente que a esa langosta se les da el poder, la potestad o la autoridad, como el que tienen los escorpiones, para picar o aguijonear a la gente. Su padecimiento era como el tormento de un escorpión cuando pica o hiere al hombre. O sea, el intenso dolor que causaban estos saltamontes era similar al dolor que produce una picadura de alacrán. ¿Por qué habla en pasado? Que causaban, ¿sí? Que los torturaran. ¿Por qué se habla en pasado? Porque es algo que ya ocurrió. Cuando Juan lo escribió ya había ocurrido. Pero no ha ocurrido, pero va a ocurrir esto. Era similar al dolor que produce una picadura de alacrán. En la Biblia todo tiene una razón de ser. Dice que los torturaran durante 5 meses. Le pongo 5 al que me diga por qué solo 5 meses. Porque ese es el tiempo de vida de las langostas. Ellas no viven más de 5 meses. Bueno el dato, ¿no? Versículo 10, nos saltamos al versículo 10 para complementar. Estas langostas tenían colas armadas de aguijones como las de los escorpiones, y en sus colas tenían poder para hacer daño, o sea, torturar o atormentar a los hombres o a la gente durante 5 meses. Tenían colas con aguijones que picaban como alacranes. Aquí viene otra preguntita. Es que cuando uno lee la Biblia tiene que hacerlo con análisis. Pero ese análisis se lo da a uno, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da iluminación sobre eso que ya está revelado. Si los 144.000 bueno, lo voy a dejar para cuando vamos a hablar del otro grupo de personas, porque quiero que quede muy claro y de pronto con esto hago un poquito de confusión. Durante 5, decía, para torturar o atormentar a los hombres o a la gente durante 5 meses, que es el tiempo de vida de la langosta. Tenían colas con aguijones que picaban como alacranes. Apocalipsis 7, versículo 9. Estábamos en el capítulo 9. Nos devolvemos al 7 para complementar. Porque vamos a hablar del tercer grupo de personas. ¿Se acuerda? De 1 Corintios, cuando lo leímos.
¿Cuál era? 1 Corintios 10:32. No sean motivo de tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a los de la iglesia. Ya vimos los judíos, la iglesia ya está en el cielo. Ahora vamos a hablar de los gentiles. O sea, las naciones que no son judías. O sea, todo el resto de naciones. Apocalipsis 7:9. Después de escuchar esto, dice Juan, después de escuchar ¿qué? El número de los... ¿Se acuerdan que dicen? Y escuché el número de los que fueron sellados. Entonces, después de escuchar esto, del número de los sellados, etcétera, etcétera, vi una gran multitud, o una gran muchedumbre, dice por ahí en una o dos Biblias, la cual nadie podía contar. Era imposible saber su número. Analicen esto que voy a leer. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, era imposible contar a estas personas. De todas las que naciones, o sea, países, tribus, hay Biblias que mencionan razas o linajes, pueblos y lenguas, o sea, de diferentes idiomas. O sea, son personas de diferentes nacionalidades, de todas partes del mundo. ¿Ya? Que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Sigo con mis preguntas. Están de pie delante del trono. ¿Dónde está el trono? En el cielo. Y en la presencia del Cordero. ¿Dónde está el Cordero? En el cielo. O sea, este texto, esta gran multitud, la cual nadie podía contar, ¿en dónde se encuentra? En el cielo. De diferentes países, de diferentes nacionalidades, de diferentes tribus, linajes, razas, pueblos, idiomas, como quiera decirle. Son incontables. Y están en el cielo. ¿Por qué enfatizo tanto en esto? Porque aquí viene algo para aclarar. Los testigos de Jehová, con los que yo alcancé a estar más de un año estudiando la Biblia, hace muchos años, bueno, sí, cuando yo andaba en la búsqueda de la verdad, eso por donde no pasé buscando la verdad. Otro día les comento. Los testigos de Jehová dice que estos 144,000 que son sellados solo pertenecen a la organización religiosa de ellos. O sea que esos 144,000 son testigos de Jehová. Y que solamente esos 144,000 van al cielo. Y que el resto de todos los mortales, nosotros todos y el resto, mejor dicho, todos los miles de millones de personas, no vamos al cielo jamás. ¿Cómo les parece? Entonces, si yo le muestro esto a los testigos de Jehová y digo, pero mire esa gran multitud, supongamos, a manera de discusión, que los 144,000 son testigos de Jehová que son los únicos que van a ir al cielo. Y esta gran multitud que está en el cielo, entonces, ¿quién es? Bueno, ¿no? Por eso, uno estudia la Biblia y cuando lleguen a tocarle allá en la casa, para predicarle, ustedes, ¡ting!, empiezan a sacar esto. Yo lo hice después, muchas veces lo hice, y
salen despavoridos, mal geniados, se molestan, no vuelven. Incluso en mi consultorio vi testigos de Jehová que fueron a consulta y yo no podía aguantarme las ganas, y eso que estaba apenas empezando, ya como 2, 3 años, y ya tenía el privilegio de haber conocido todo esto. Dios me iluminó en este conocimiento sin haber estudiado todavía ni el instituto bíblico ni la carrera de teología en la universidad, pero ya lo sabía. Y yo les hablaba a ellos de estas cosas y no hacíamos la consulta porque ellos se paraban de una vez, disparados, de ahí no volvían. Bueno, esto es importante, ¿no? Entonces, y dice que esta gran multitud, continúa el texto diciendo, en la presencia del Cordero, vestidos con ropas, vestiduras o túnicas blancas. Acuérdense que las vestiduras blancas significan varias cosas. ¿Qué significan? Santidad, pureza, las vestiduras blancas están relacionadas con los verdaderos creyentes en Cristo, están relacionadas con la justicia de Dios. Bueno, tiene varios significados. Vestidos con ropas blancas y llevaban palmas o ramas de palma o ramas de palmeras en sus manos. Las ramas de palma tienen varios significados, ¿no? Las ramas de palma son símbolo de ¿qué? De victoria, de triunfo, de paz, pero también tienen que ver con gozo y festividad. Por eso se utilizan las ramas de palma, muy usadas en la fiesta de los tabernáculos, por el gozo, la fiesta y todo eso. Entonces, este es el tercer grupo de personas. Entonces tenemos los tres grupos de personas mencionados en 1 Corintios 10:32 al comienzo. Los judíos, los gentiles, que son este grupo que acabamos de mencionar, la gran multitud, y la iglesia, que ya ha sido arrebatada. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 15, vamos a ver específicamente a quiénes se refiere esta gran multitud. Apocalipsis 7, versículos 13 al 15. Entonces uno de los 24 ancianos habló o me preguntó, diciéndome, los que están vestidos o cubiertos de ropas o vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Más preguntas. Uno de los 24 ancianos. Ya sabemos que los 24 ancianos están en el cielo, ¿cierto? Están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, están los ángeles, todo. Y estos 24 ancianos, aprovecho la oportunidad, que simbolizan a la iglesia. No lo iba a mencionar, porque hay mucha discusión también sobre ese tema, hay mucha controversia. Algunos dicen que esos 24 ancianos son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. 12 más 12, 24. Pero si los 24 ancianos ya están en el cielo, antes de mencionar los 144.000 judíos de Apocalipsis 7, ellos ya están
desde el capítulo 4 creo que ya mencionan, o capítulo 5 de Apocalipsis. Ellos ya se encontraban en el cielo, entonces los 144.000 que se mencionan en el capítulo 7 no pueden ser la iglesia, porque la iglesia está representada o simbolizada por estos 24 ancianos. Otro día, en otro tema, vamos a hablar por qué se dice que representan a la iglesia. Sí, porque están sentados en tronos, tienen coronas, tienen vestiduras blancas, tienen arpas. Bueno, me desvío del tema. Uno de esos ancianos le preguntó a Juan: esos que están vestidos de ropas o vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije o le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, o sea, contestó el anciano: estos son los que han salido, vienen o proceden de la gran tribulación y han lavado sus ropas o sus vestiduras y las han emblanquecido o blanqueado en la sangre del Cordero. Ahí no está hablando de la iglesia está en el cielo. Y si dice que son los que han emblanquecido o blanqueado sus ropas o sus vestiduras en la sangre del Cordero, quiere decir que son personas, y que dice que salieron de la gran tribulación, quiere decir que son personas que se han arrepentido durante la gran tribulación. O sea, son personas que se arrepintieron durante la gran tribulación y por eso dice que lavaron sus ropas, sus vestiduras, las han emblanquecido, blanqueado en la sangre del Cordero. Fueron perdonados, creyeron en Cristo y se les dieron vestiduras blancas en la gran tribulación. ¿Ya? Entonces los que dicen, esto lo aclaro es porque hay unos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces, pónganle bien cuidado porque eso era lo que no quería confundir al comienzo. Cuando se habla de la iglesia, ya se refiere al cuerpo de Cristo, a personas convertidas totalmente, o sea, verdaderos cristianos, creyentes verdaderos, no tibios ni aguastintas, son creyentes verdaderos. Y entonces, los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y se refieren a que estos son la iglesia, también es imposible, porque la iglesia ya está arrepentida. No necesitan blanquear sus vestiduras en la sangre del Cordero ni nada. ¿Ven? Estos, ¿quiénes son entonces? Ya habíamos dicho en los versículos anteriores, Apocalipsis 7, 9, aquí estamos en Apocalipsis 7, 13 al 15, ya habíamos dicho que están en el cielo, ¿cierto? Y el anciano está preguntando que quiénes son, de dónde salieron. Entonces dice que salieron de la gran tribulación. Estos son, según algunos escatólogos que conocen del tema, por Evis Carballosa, Walbur, dicen que son los que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es antes de que comience la tribulación. Estos ya son en la gran tribulación. Entonces se dice que
estos son los que se quedaron. Digamos, los que no creyeron nunca en Cristo, los que eran cristibios, como que tenían sus dudas y todas las cosas, y se quedaron. Y aquí en la tribulación y gran tribulación van a tener la oportunidad de convertirse verdaderamente a Cristo e ir al cielo. Pero les va a costar bastante. Porque estos son los que van a ser decapitados o degollados por el anticristo. Estos no se van a dejar poner la marca del 666. Y entonces tienen que pagar con su vida la conversión a Cristo. Conversión verdadera. Pero van al cielo. Entonces es mejor convertirse y arrepentirse y convertirse ahorita, que no hay que pasar por la mano del anticristo y no esperar a que ya sea la tribulación. Y dice el versículo 15: por eso están ahora delante del trono de Dios y le sirven, hablando de este grupo. Le rinden culto o lo adoran, día y noche en su templo o en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo o su tienda sobre ellos, los protegerá con su presencia, les dará refugio. Bueno, y para terminar, nos vamos a Apocalipsis capítulo 14, los versículos 1 al 5, porque también hay una controversia en esto, hay una discusión. Dice Juan, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 personas que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Digo lo mismo que dije al comienzo. Cualquier persona, si no tenga conocimientos de la Biblia, con solo ver que el número es de 144,000, dice, estos son los mismos del capítulo 7. ¿Sí o no? Pero hay personas que dicen que no, que estos son otros 144,000, que no son los del capítulo 7. Pero viene otra coincidencia para mí, digámoslo entre comillas, otra casualidad, que dice que son 144,000 personas que tienen el nombre de él, o sea, del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿En dónde fueron sellados los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7? En la frente. Entonces el sello de esos 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, el sello es el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. ¿Tendrá algún significado eso? No he encontrado en ninguna parte lo que voy a decir. O sea, asumo la responsabilidad. Yo pienso que como los judíos no aceptaron y aún no aceptan al Señor Jesucristo, entonces van a tener que llevar los 144,000 el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Cordero. ¿Para qué? Para que todos los judíos tengan que aceptar a Cristo como el Mesías.
La misión de esos 144.000, ¿cuál es? Después de que la iglesia se vaya de la tierra, cuando ocurre el arrebatamiento antes de la tribulación, la iglesia se va. Pregunta, ¿quién va a seguir predicando? Para que se conviertan el otro grupo, que es la gran multitud que nadie podía contar. Y para que se convierta esa gran multitud, ¿quién les va a predicar? Entonces, la misión de esos 144.000 es predicarle a todas las personas en el mundo, pero principalmente a sus coterráneos, a los judíos. Y por eso el nombre del Cordero es importantísimo como sello en la frente. No solamente el del Padre, que ellos aceptan al Padre, sino el del Señor Jesucristo. Creo que lo expliqué lo mejor que pude, lo que yo pienso. Y ahora dice que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Cuál monte Sión? ¿Cómo así que cuál monte Sión? Ah, porque es que hay un monte Sión celestial. Y algunos dicen que estos 144.000 están en el monte Sión celestial, que están en el cielo. Hay otros que dicen que se refiere que, que el monte Sión, esto sí es una información probada. El monte Sión es otro nombre que se le da ¿a quién? A la ciudad de Jerusalén. El monte Sión es otro nombre que se le da a la ciudad de Jerusalén. Pero entonces hay otro grupo de personas que dicen, ah, pero es que hay una Jerusalén celestial. Por eso este monte Sión se refiere al monte Sión celestial. Y otros dicen que es la Jerusalén celestial. No puede ser la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén celestial es la nueva Jerusalén, ¿no? Y esa aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y cuando aparece la Jerusalén celestial, es porque ya es el comienzo de la eternidad. Y aquí apenas vamos en los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, todavía no hemos llegado a la eternidad. Para llegar a la eternidad todavía tiene que pasar el milenio, los 1000 años del milenio. Usted no puede ser la nueva Jerusalén celestial. Sigamos leyendo y ahorita se nos aclara más. O me voy a anticipar. Leí varios escatólogos buenos, Walburg. Incluso hay uno conocido que también se considera entre los buenos, Evis Carballosa. Y todos mencionan que esta es una visión, que eso que ven que el Cordero está de pie sobre el monte Sión, que es una visión anticipada del regreso victorioso del Señor Jesucristo, y que específicamente es en el comienzo del milenio. O sea, en el momento en que Él va a comenzar, el Señor Jesucristo va a comenzar su reinado milenial, que es aquí en la tierra. Recuerdan que Él va a reinar en el monte Sión terrenal, o sea, en Jerusalén de la tierra. Perdónenme que sea tan redundante. Entonces ellos dicen que es una visión anticipada del regreso victorioso del Señor Jesucristo y el comienzo de su reinado milenial en la tierra, en Jerusalén, aquí en la tierra. Y que ese es
y que el Cordero está de pie sobre el monte Sión. Es allá en Jerusalén, aquí en la tierra, no es en el cielo. Y el versículo 2 podríamos tomarlo como una prueba de que este monte Sión no es en el cielo, es en la tierra. Dice Juan, y oí una voz, un sonido que venía del cielo. Una voz que venía del cielo, un sonido que venía del cielo, quiere decir que está en otra parte, ¿cierto? Entonces está en la tierra. Como el estruendo de muchas aguas y semejante al sonido de un gran o un fuerte trueno. Y la voz o el sonido que oí era como el sonido de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico o un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. O sea, los que están cantando con arpas y todas esas cosas, el sonido que se oyó es en el cielo. Y por eso dice Juan, oí un sonido que venía del cielo. O sea, lo oye que viene del cielo, o sea, que está en la tierra. Y nadie más podía aprender el cántico o el himno, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, salvados, rescatados, comprados de entre los de la tierra. Y empieza a dar unas características de los 144,000. Estos son los que no se contaminaron. Otra Biblia dice nunca se mancharon. Otra Biblia dice jamás tuvieron contacto con mujeres. Pues son vírgenes. Y se refiere a castos. Y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, son solteros. Y uno pudiera pensar que es así por la siguiente razón. El apóstol Pablo dijo que el que se va a dedicar al servicio de Dios, que permanezca soltero. Porque estando soltero, puede servirle mejor a Dios. Estos 144,000 van a estar predicando por todo el mundo. O sea que no podrían, digamos, dedicarse a tener una esposa, unos hijos y unas cosas. ¿Sí? Y por eso se dice que son vírgenes, castos, son solteros y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos fueron redimidos, salvados, rescatados o comprados de entre los hombres, y ojo a esta palabra, como primicias. O sea, ¿qué son las primicias? Los primeros frutos. O la primera ofrenda para Dios y para el Cordero. Otro argumento en contra de que estos 144,000 sean la iglesia, sean la Israel espiritual, como dijimos al comienzo. ¿Por qué? Porque no se supone que la iglesia lleva 2000 años, cada día añadiéndose más y más creyentes, verdaderos creyentes, convertidos, como dicen en un país, de a de veras, ya con la iglesia o los verdaderos cristianos, ya no hubo las primicias, los primeros frutos o la primera ofrenda de los convertidos a Cristo hace ya 2000 años. Entonces, como dice que estas son las primicias, los primeros frutos, la primera ofrenda para Dios y para el Cordero. Si fuera la iglesia, entonces apenas en la tribulación van a ocurrir apenas los primeros convertidos para Dios y para el Cordero. Entonces podemos pensar,
con- que fueron seleccionados, fueron salvados, rescatados o comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, o sea, los primeros frutos, los primeros convertidos de entre los judíos. Que la mayoría de los judíos nos han convertido a Cristo. La mayoría, casi la totalidad. Entonces estos 144.000 son los primeros frutos de esa conversión de los judíos. ¿Ya? Y en sus bocas o en sus labios no fallaba mentira. No se halló engaño, pues son sin mancha, sea sin mácula o inmaculados, delante del trono de Dios. Son irreprochables, intachables. Entonces, para mí no queda la menor duda que los 144.000 de Apocalipsis 7 son judíos. La iglesia ya se fue en el arrebatamiento y los que salen de la gran tribulación son los gentiles no convertidos que se quedaron del arrebatamiento, y que estos 144.000 de Apocalipsis 14 son los mismos de Apocalipsis 7, es el mismo número y tienen el sello en la frente. No hay ningún argumento exegético para decir lo contrario. Voy a seguir dando mensajes escatológicos. De antemano les pido disculpas si tengo si tengo errores o digo cosas que no son o lo que sea, pero lo hago con la mejor voluntad. Y creo que en el tema de hoy la mayoría de personas están de acuerdo. Entonces, nos veremos en una próxima y que Dios los bendiga.